Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Es motivo de gran alegría esta mañana tener este tiempo de meditación y oración. Estudiamos un pasaje de la palabra y oramos al Señor. Gracias por conectarse, por todos los hermanos que disciplinadamente han apartado este tiempo entre las 7 y 8 de la mañana de cada día. Los miembros de la Junta Directiva Nacional, los 7, presidimos este tiempo con ustedes. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, el capítulo 3. Quiero rogarles, hermanos queridos, en este tiempo de meditación y oración, que busquemos en nuestras Biblias Jonás 3, del 1 al 10. Acuérdense que en primera instancia Jonás no obedeció, pero luego el Señor lo permitió que lo echaran al mar, se lo tragó un gran pez y oró dentro del vientre del pez, y allí se arrepintió. Entonces luego por segunda vez le dijo Dios a Jonás que vaya a Nínive, donde tenía que proclamar, tenía que predicar la palabra de Dios. Leamos Jonás 3, 1 al 10. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad
camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En segunda instancia, Jonás, el profeta, obedeció y fue a esta gran ciudad y predicó. Un mensaje corto. ¿Cuál es el mensaje? De aquí a 40 días, en el verso 4, la última parte, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. En el contexto de la Biblia, en otros libros, se dice que esta Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad cruel, una ciudad que había llegado al clímax de su maldad, del pecado, como el mundo hoy. Entonces, Dios mandó a su profeta. ¿Y qué sucedió? Que cuando el profeta comenzó a predicar, la gente se conmovió, la gente oyó el mensaje, se arrepintieron. Y este mensaje humilló a todos y se lo hicieron saber al rey. El rey también creyó y se humilló. Dice que se levantó de su silla en el verso 6 y se despojó de su vestido real de rey y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Que se conviertan de sus maldades. El rey se arrepintió, el rey se convirtió, el pueblo también de sus malas acciones, confesaron sus pecados, lloraron, gimieron delante de Dios, y Dios hizo algo maravilloso. Dios había determinado que esa ciudad sea destruida, pero dice el verso 10, es hermoso. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos queridos, cuando cometemos algún pecado, un camino tenemos: confesar nuestro pecado, arrepentirnos, hablar con Dios, presentar este asunto delante de Dios. Y amigos queridos, ustedes pueden hacer como lo hicieron los ninivitas, que se arrepintieron, se humillaron, se consternaron, ayunaron, clamaron a Dios, se convirtieron de su mal camino, de su rapiña, de su mala manera de vivir, se arrepintieron de sus vicios, de sus malas obras. El Señor los oyó, los perdonó
y no les aplicó el mal que dijo por medio del profeta que les aplicaría. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces vamos orando al Señor para que esta sea nuestra actitud cuando nosotros hagamos algo malo delante de Dios, lo llevemos a Él en confesión, confesemos nuestras maldades y para que nuestros amigos que no le conocen a Él y el pueblo ecuatoriano y el mundo pueda humillarse, convertirse de su mal camino, de su rapiña, comenzando con los que nos gobiernan, como lo hizo aquí en Nínive el rey. El rey se humilló y el pueblo también, y Dios los oyó, porque Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Oremos a nuestro bondadoso Dios. Soberano Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo de oración. Muchas gracias porque cada día, quienes somos parte de la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera, disfrutamos de presidir este tiempo de oración. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están conectados y juntos meditando en tu palabra y juntos orando. Señor, gracias por este ejemplo de los ninivitas que se arrepintieron, que se convirtieron de sus malas obras, de su mala manera de vivir, y tú los perdonaste. La humillación comenzó con quien era su cabeza, el rey, el que presidía. Y así oramos, Señor, que en estos días de esta pandemia mundial, comenzando con los gobernantes, se humillen delante de ti. Todo gobernador, todo alcalde, toda persona que esté en eminencia, que doblen sus rodillas delante de ti y que se vuelva a ti. Señor, que el pueblo ecuatoriano se vuelva a ti de todos sus pecados, este agobiado pueblo latinoamericano y el mundo entero. Tú has permitido esta adversidad para que nos volvamos de todo corazón. Y como tú, Señor, Dios Todopoderoso, viste que el pueblo se arrepintió, el pueblo se humilló, el pueblo ayunó, se convirtieron de sus malos actos, se arrepintieron de todo corazón. Tú los perdonaste. Y dice el texto, no le aplicaste el castigo que tú le ibas a aplicar, porque tú eres clemente, eres bueno, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras obras. Has tenido misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, de los que ya te conocemos. Y ten misericordia de aquellas personas que no te conocen, para que se vuelvan a ti, así como lo hizo el pueblo de Nínive, comenzando con su rey. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que es para siempre. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar en el libro de Miqueas. Miqueas, tengan la bondad. El capítulo 6. Miqueas está después de Jonás. Miqueas 6. Y queremos leer los versículos 6 en adelante. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas
por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Aquí está el Señor usando al profeta Miqueas para que el pueblo de Dios se vuelva a Él y se arrepientan de sus malas acciones. Ellos estaban pasando por una comodidad económica y muchos se habían enriquecido de una manera ilícita. Nos da mucha pena, mucha tristeza en nuestro país cuando oímos noticias que de algunas personas que nos gobiernan en esta crisis, en este dolor, en esta agonía, ellos hacen alguna trampa, algún engaño para sustraerse algo para su propio beneficio. Qué triste esto. El Señor quiere que hagamos nosotros 3 cosas. Tengan la bondad de revisar. Dice el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas pide Dios de nosotros en estos días y mientras vivamos aquí en la tierra. Solamente hacer justicia, que seamos justos. Y en este tiempo y en estos días que toca con mucha tristeza prescindir de algunos buenos obreros, hacer justicia. Y también no podemos recibir lo que el Señor nos estaba dando antes de esta crisis. Entonces tenemos que ser justos, hacer justicia. Segundo, que seamos misericordiosos, de la misma manera que el Señor es misericordioso con nosotros, y que vivamos humillados delante de nuestro Dios. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. 3 cosas quiere el Señor que hagamos a quienes presidimos y a toda persona que es un creyente y a toda persona que está en eminencia. Hacer justicia, hacer misericordia y mantenernos humildes delante del Señor. ¿Qué les parece, hermanos queridos, consiervos? Oremos al Señor para que esta sea una realidad, una práctica continua en nosotros. Oremos a Dios. Soberano Señor, ayúdanos a hacer lo justo y recto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a obrar con misericordia de la misma manera que tú has tenido misericordia de nosotros. Y también a lo largo de nuestra vida hay personas que han actuado misericordiosamente con nosotros. Y Señor, ayúdanos a mantenernos en humildad. ¿Qué es humildad? Reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, los dones y talentos que tú nos has dado, todo viene como regalo del cielo. Todo es por tu gracia. Nada es por méritos personales. Humildad. Viene de la palabra humus.
aquella capa fértil de tierra que hace que los árboles produzcan en abundancia mucho fruto. Señor, haz de nosotros personas justas, misericordiosas y también personas humildes. Así como tú eres justo, misericordioso y humilde. Ayúdanos, Señor, a lo largo de nuestra vida, en toda decisión que tengamos que tomar, que nos acordemos de estas tres cosas: la justicia, la humildad, la misericordia. Muchas gracias porque nos escuchas. Que así actuemos los padres también con nuestros hijos, que seamos justos con ellos, misericordiosos con ellos, humildes para con ellos. Los que pastoreamos, Señor, que seamos justos con el rebaño, misericordiosos con el rebaño y que nos presentemos, Señor, en humildad delante del rebaño. Y que también, Señor, las personas que tienen contacto con nosotros, que puedan ser justas, misericordiosas y en todo momento humildes. Que seamos respetuosos, Señor, entre nosotros, considerados. Que todo acercamiento entre nosotros sea con el amor de Cristo Jesús. Gracias porque escuchas nuestro ruego, nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos ayudas y nos ayudarás para que siempre seamos justos, misericordiosos y humildes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tercer motivo de oración. Vamos a buscar en Habacuc, después de Nahum. Después de Miqueas está Nahum y ahí viene Habacuc. Habacuc, el 3, versículos 1 al 4. Que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Vamos a leer Habacuc 3, 1 al 4, que dice de la siguiente manera. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, quiere decir que le puso música a esta oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Selah. Quiere decir, haz un silencio, un paréntesis. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Aquí el profeta está orando para que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Tenemos que orar en esta mañana, en este día, para que Dios avive su obra. Que cada creyente en Cristo se convierta en un predicador, en un testigo, en un atalaya, en un embajador, en una persona que cuenta su testimonio. Que cada creyente se transforme en un mensajero para que el Señor avive su obra en medio de este tiempo. Aquí el profeta está diciendo, Señor, así como tú avivaste tu obra en el pasado, hazlo también en el presente. Y nosotros también queremos orar hoy, Señor, como tú siempre has avivado tu obra, avívala en estos días. Y que Dios use a nuestra querida denominación y a toda denominación hermana, toda iglesia evangélica, iglesia cristiana, para que cada creyente esté cumpliendo con su rol como un testigo, como un embajador, es decir, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar por la Iglesia Nacional y por cada uno de sus estamentos o por cada uno de sus departamentos, de sus ministerios y también otras denominaciones e iglesias hermanas
para que el Señor avive su obra en este tiempo de adversidad. Y como le dijo también Pablo a Timoteo, que Dios avive el fuego del don que Dios te dio. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, en esta mañana nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Te rogamos que avives tu obra en este tiempo. Bendice, Señor, a la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, aquí en el Ecuador, en el continente y en el mundo entero. Pero así como te rogamos por nuestra organización nacional, también por toda organización, denominación hermana, iglesias independientes, cada una, Señor, que procura hacer tu voluntad. Oramos, Señor, por los miembros de la Junta Directiva Nacional, por los presidentes de los diferentes distritos de nuestro país y sus respectivos comités. También, Señor, te rogamos por los departamentos nacionales, asociaciones nacionales, por el CONADED, por nuestro Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Oramos, Señor, por los cuerpos pastorales, los cuerpos de diáconos, los cuerpos ministeriales y por cada persona que cumple tu obra aquí en la tierra, por las asociaciones nacionales, Señor, ANGE y ANAFE, que cada uno pueda cumplir con su rol, con la tarea que tú les has asignado. Aviva, Señor, tu obra en medio de este tiempo. Aviva tu obra entre nosotros. Que cada iglesia, Señor, cada congregación, cada denominación en este tiempo sea avivada. Te rogamos esto, Señor, que haya un avivamiento, que haya entre nosotros un despertamiento espiritual. Y esto llega cuando en humillación nos volvemos a ti, nos volvemos a tu palabra, cuando nos dedicamos a orar y comenzamos a obedecer fielmente la gran comisión que nos has encargado. La gran comisión que implica 3 cosas: predicar el Evangelio del Reino, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a los creyentes toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Señor, porque tú avivas tu obra en medio de este tiempo, que tú avives también cada hogar, todos los integrantes, Señor. Te rindamos cada día culto a ti, te adoremos a ti. Gracias porque nos oyes en este día de oración. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar otro pasaje de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versos 17 hasta el 19. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Tengan la amabilidad, hermanos. Habacuc. Acuérdense que este es un tiempo para meditar en la palabra y de lo que Dios nos habla, nosotros le hablamos a Él. Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos a Él en oración. Él nos habla en este momento. Queremos orar por las necesidades económicas. Y aquí tenemos una hermosa promesa, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Si Él alimenta a los pajarillos del cielo, ¿cuánto más a nosotros? Leamos Habacuc 3, 17 al 19. Dice así: aunque la higuera no florezca, que sí está floreciendo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, el aceite, y los labrados no den mantenimiento, que no haya arroz, cebada, trigo, y las ovejas sean quitadas de la manada, de la majada, es decir,
que no den leche, no den carne, y no haya vacas en los corrales. 18. Aunque no hubiera o no hubieren estos frutos, con todo, dice el verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, tenemos nosotros una promesa que aunque viniera una sequía, aunque no hubiera producción, aunque no hubiera el ganado, aunque no hubieran vacas, ni hubieran tampoco ovejas o aves de corral, dice el 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice el profeta, porque el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Dios ha querido en su misericordia que vivamos en una tierra fértil. El Ecuador y el continente latinoamericano, por todos lados, hay una tierra tan buena que produce todo lo que se siembra y produce en abundancia. Y en estos días de la cuarentena, gracias al Señor, los campos han seguido siendo cultivados y hay abundante producción. Es asombroso y es motivo de gran alegría y regocijo a Dios pasar por la plaza y por el mercado donde hay frutas y el fruto de la tierra en abundancia. Y debemos tener gratitud a Dios por esta tierra fértil y por la fortaleza, la sabiduría, el amor que da a los agricultores para cultivar la tierra, hacerla producir y fruto que llega hasta nuestros hogares. Dios es bueno, entonces Él va a seguir proveyendo como hasta ahora y oremos al Señor porque podemos gozarnos y alegrarnos por la exuberante producción que en nuestro país hay y por todo el mundo también. Oremos a Dios. Señor, te agradecemos porque la tierra es fértil. A pesar del pecado y de la maldad, lo que se siembra se cosecha, en el buen sentido. Nos da mucha alegría y gratitud a ti mirar, Señor, los mercados abastecidos, repletos por la abundancia del fruto de tu amor, del fruto de la tierra, por la labranza. Gracias, Señor, por quienes la cultivan también la tierra. Y este precioso fruto puede llegar hasta nuestros hogares y luego como alimento para nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la abundancia de producción de la tierra, por la abundancia de aves, de vacas, de ovejas y de tantos otros animales que son para nuestro beneficio, que son para nuestra alimentación. Las plantas y los animales. Así tú lo dijiste, Señor, que todo esto tú lo has dado para que el hombre aquí en la tierra se alimente de este producto. Muchas gracias, Señor, porque si tú le das comida a los pequeños pajarillos del cielo, cuánto más a nosotros que tenemos más valor que muchos pajarillos. Tú sustentas tu creación y nos sustentas a nosotros. Que en estos días, Señor, los que no tienen trabajo puedan encontrar un trabajo. Y aquellos que están siendo despedidos, Señor, que tú tengas misericordia y que puedan encontrar cabida, un lugar, Señor, para laborar y puedan obtener el sustento personal y para su querida y amada familia. Gracias porque eres un Dios proveedor de todo corazón.
Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero que ahora busquemos en Ageo, otro profeta, capítulo 1. Vamos a buscar Ageo 1, del 12 al 14. Y en Ageo queremos orar para que Dios despierte el espíritu en los creyentes, que Él despierte el espíritu en las personas y que puedan ser emprendedores, emprendedoras y comenzar a producir. Vamos a leer Ageo 1, 12 hasta el 15. Tengan la amabilidad, hermanos. Ageo 1, 12 al 15. Dice de la siguiente manera: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué estaba pasando? La obra del Señor, la reconstrucción del templo de Jerusalén, había sido abandonada. Y las familias israelitas comenzaron a edificar hermosas casas para ellos. Llama el autor casas artesonadas, pero la casa de Dios estaba descuidada. Triste es cuando un pastor o quien quiera que sea, sus casas son muy lindas y pueden ser algo así como una mansión, y eso está bien, pero el templo, un lugar descuidado, que ni siquiera tiene un bonito baño. Bueno, si nos preocupamos por tener una casa limpia, con las cosas necesarias, ¿cuánto más el lugar donde el pueblo se reúne para adorar a Dios? Y que en estos días no se los está usando, pero ahí se les está dando mantenimiento con la esperanza que pronto nos congreguemos. Los templos que son lugares de reunión, nada que ver con el templo de Jerusalén. Los templos de hoy no son como el templo de Jerusalén, nada más son un lugar de reunión para servirle a Dios. El pueblo cristiano se reúne para rendirle culto a Dios y también para servir a la comunidad en medio de la cual el Señor nos ha puesto. Entonces, la obra del Señor, la tarea de la reedificación del templo, estaba descuidada. Y dice el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, y también despertó el espíritu en el sumo sacerdote Josué, y despertó también el espíritu en todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que en estos días el Señor pueda poner ideas, qué hacer, cómo laborar, cómo obtener algún ingreso. Tenemos que orar para que sea el Señor el que despierte el espíritu en hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que haya un despertamiento. Despierte el espíritu para que puedan trabajar, para que puedan laborar. Que Dios les dé
iniciativa, sabiduría, lo que modernamente se dice el emprendimiento. Que Dios pueda abrirles una plaza de trabajo o puedan iniciar una labor de producción para que el sustento del hogar no falte. Y si hay personas que no quieren laborar, el Señor dice que esas personas tienen que ser amonestadas, que también en ellos haya un despertamiento para que puedan trabajar con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tengan para ellos sus hogares y tengan que compartir con el que padece necesidad. Esto dice el apóstol Pablo. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor para que Él sea el que despierte el espíritu en aquellos que tenga que despertar el espíritu, pero que lo haga Dios. Muy amado Dios, seguimos en oración y hemos meditado brevemente en este pasaje, porque la obra del Señor, como dice Ageo, había sido descuidada. Algunos años fue abandonada y las familias de Israel, las judías, comenzaron a reconstruir sus casas, lindas casas donde ellos vivían, pero el templo estaba descuidado. Y tú despertaste el espíritu en el gobernador Zorobabel, en el sumo sacerdote Josué y en todo el pueblo. Y entonces comenzaron a trabajar y se trazaron como meta terminar la obra y la terminaron. Comenzaron, Señor. Tú les diste emprendimiento, tú les diste ánimo. Así también, Señor, hay personas que seguramente y en este momento no saben qué hacer. Pon, Señor, ideas en ellos. Despierte el espíritu en ellos. Pon, Señor, pensamientos en cuanto a lo que deben hacer para comenzar a laborar, para comenzar a producir y puedan obtener el recurso para vivir y también para tener, para compartir. Despierta, Señor, el espíritu en los jóvenes y en los adultos. Bien dijo Pablo a Timoteo, que avives el don que hay en ti. Avívanos, Señor, y que trabajemos con energía. A aquellos que trabajan en el comercio, Señor, tú les pongas ideas, pero que siempre estén haciendo, que todos estemos haciendo lo justo, lo recto, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es legal, lo que es moralmente bueno. Señor, ayúdanos. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Que tú, Señor, despiertes el espíritu en muchas personas, como lo despertaste en estas personas que hemos nombrado, Zorobabel, Josué y todo el pueblo de Israel en el tiempo que estaban reconstruyendo el templo que había sido destruido. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, ahora en el Nuevo Testamento, el capítulo 8. Mateo 8, hay una porción que ya hemos leído en otras ocasiones, pero ahora volvemos a leer. Mateo 8, del 14 al 17, porque queremos orar en este día por las personas que están enfermas, los debilitados, aquellos que están internados en una clínica u hospital. Mateo 8, 14 al 17
dice de la siguiente manera esta porción muy hermosa. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. En aquellos días era una fiebre mortal. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Quiere decir que se levantó y preparó alimentos para Jesús y sus discípulos, y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué los sanó? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo quiero que busquemos, hermanos, en el libro de Isaías, porque dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde dijo el profeta Isaías que Él es sanador? En Isaías capítulo 53, versículos 4 en adelante. Hermanos amados, Isaías 53, 4 en adelante. Dice así, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades físicas y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados del pecado. Pero también Él cura las enfermedades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando Él sanó a la suegra de Pedro, vinieron allí muchos enfermos y endemoniados. Los endemoniados fueron liberados con la palabra, y los enfermos fueron tocados por Jesucristo, que salva, santifica y sana. Queridos hermanos y amigos, vamos orando a Dios por las personas que están enfermas. Oremos al Señor. Señor, hermosa palabra, aquí en la tierra tú cumpliste lo que los profetas anticiparon. Y fue Isaías, como 600 años antes de Cristo, que dijo que el Mesías vendría y vino. Y Él cargó nuestros pecados, pero también cargó nuestras enfermedades. Señor, en la casa de Pedro, tú sanaste a su suegra y te trajeron muchos endemoniados a quienes con tu palabra los liberaste. Y también trajeron muchos enfermos y a todos los sanaste. Mira, Señor, en estos días hay mucha gente hospitalizada, mucha gente enferma, muchos que están sufriendo. Pon tu mano sanadora sobre nuestros consiervos, Señor. Hemos oído de pastores, de consiervos, que en el caso del llamado COVID-19 persiste. Se hacen una prueba y otra y continúa el contagio. Mira, Señor, tú tienes todo poder para sanar a nuestros hermanos. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos, sobre nuestros cuerpos, Señor. Y aquellos que no te conocen a ti, que puedan poner su confianza en ti. Primero, que te rueguen por la sanidad de su alma y luego te rueguen por la sanidad de su cuerpo. La sanidad del alma implica el perdón de pecados,
porque solo Jesucristo limpia pecados con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Sana, Señor, a los enfermos, conforme a tu misericordia, conforme a tu propósito. Eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias porque en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Jesucristo es nuestro sanador y en ti confiamos. Gracias porque nos oyes. Que los médicos que están enfermos puedan, Señor, poner su confianza en el médico eterno. Qué bueno es a un médico humillado, clamando al médico de los médicos. Oramos, Señor, por toda persona afectada, sabiendo que obras sanidades, que en ti pongamos la esperanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último motivo de oración, vamos a buscar un pasaje que es muy conocido en el Evangelio según San Juan. Yo quiero que todos busquemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, en el contexto que un hombre llegó a Jesús de noche, llamado Nicodemo, y el Señor Jesús le presentó el Evangelio. Y luego dicen los versículos 14 en adelante. San Juan 3, 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dios se hizo hombre, se encarnó. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, prefirieron seguir en pecado antes que recibir a Cristo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, quien la miraba se sanaba. Cristo también fue colgado, fue levantado en una vergonzosa cruz. Amigos queridos, el mundo no ha conocido muerte más horrible, más triste y vergonzosa que la muerte de cruz. Y Jesucristo, el Dios eterno, el Rey del universo, el Creador de todo, se hizo como uno de nosotros y vino a vivir aquí en la tierra 33 años. Él vino para predicar el Evangelio y mostrarnos el camino a Dios. Nunca pecó, nunca cometió maldad, pero con odio y desprecio, por envidia, lo mataron. Y el justo murió por nosotros los injustos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos queridos, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que usted reconozca que Cristo murió en la cruz tomando su lugar. Usted merecía la muerte porque sus obras son malas. Yo también merecía morir.
Ustedes y yo merecíamos morir crucificados, pero Cristo tomó nuestro lugar, el justo Cristo por nosotros los injustos. Él murió como nuestro sustituto. Y el que cree esto, recibe el perdón de pecados. La salvación tiene un precio tan alto, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Usted merecía morir, yo también, pero Cristo tomó nuestro lugar. Reconozca en esta mañana, reconozca en este día que el justo Cristo murió por usted. Recíbalo como su Salvador. Dígale a Él en este momento que su sangre lo limpie de una vez y para siempre de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay mancha que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Todo vicio, todo pecado, toda maldad es limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. Ninguna religión conduce a Dios. Ninguna religión limpia pecados. El que limpia los pecados es únicamente el Señor Jesucristo. Y en este momento, donde usted se encuentra, incline su rostro y póngase a cuentas con Él. Reciba el regalo que Dios ofrece, la salvación eterna, obrada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó y vive hoy en nuestros corazones y quiere vivir hoy en su corazón. Oremos a Dios. Amado Señor, ninguno de nosotros los que predicamos el Evangelio tenemos poder alguno para perdonar pecados. El que perdona pecados únicamente es el Señor Jesucristo. Solo su sangre es la que puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Obra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, justicia y juicio. Toca, Señor, los corazones. Amigos queridos, ustedes que se han conectado en esta hora de oración, confiésenle, arrepiéntanse de sus pecados. Pídanle perdón a Dios en este momento por todas sus maldades y Él lo hará. Pueden repetir esta oración, pueden decir estas palabras allí donde están con todo su corazón. Dígale al Señor, amado Dios, sé que enviaste a Jesucristo aquí a la tierra y Él vivió una vida santa, nunca pecó, pero murió en la cruz crucificado y derramó su sangre, pero nunca cometió maldad. El justo murió por nosotros los injustos. Y yo quiero reconocer en este momento que Cristo en la cruz tomó mi lugar. Yo merecía morir, pero Cristo murió como mi sustituto. Perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho durante mi vida aquí en la tierra. Limpia todos mis pecados con tu sangre. Dame tu Santo Espíritu, porque yo me arrepiento. En este momento tomo la firme decisión de seguirte a ti. Gracias, Señor, porque me perdonas, porque me has limpiado y me recibes tal como soy. Ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti, no una nueva religión, sino vivir una nueva vida con Cristo Jesús. Pongo mi mirada en ti. Gracias porque ahora vives dentro de mí y me has perdonado y me has dado también la vida eterna. Yo te agradezco por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, ahora mi Salvador, te agradezco. Y Señor, los que somos parte del pueblo cristiano, parte de tu iglesia, los que somos
hemos nacido de nuevo, Señor, y también nos hemos arrepentido y convertido, oramos para que tú ayudes a estos nuevos creyentes a vivir la vida cristiana, que puedan obedecerte a ti, que puedan leer la Biblia y obedecerla, y que ellos comiencen a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, que siempre Jesucristo sea su maestro, su modelo a seguir, que Jesucristo siempre sea su Salvador, nuestro único Salvador. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque has obrado por medio de tu Santo Espíritu, que ahora también vive en ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento especial. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios les bendiga y les guarde, y que haga resplandecer sus rostros en ustedes y en mí. Que Cristo resplandezca en su vida y que Cristo resplandezca en mi vida. Somos generaciones que resplandecen. Cada uno no deje de contar su testimonio. Aprovechemos toda oportunidad para predicar el mensaje de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo Jesús. Amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe